Saludo a las autoridades de REDIC, de la UNITEC, organizaciones universitarias que de alguna forma permitieron que se realizara este postdoctorado en investigación emergente. Saludo a mis compañeros de estudio. A continuación les voy a presentar mi ponencia denominada El investigador como un ser sentipensante en la investigación emergente. En el proceso de investigación, nosotros estamos acostumbrados ya por historia, en lo que respecta a la evolución a la evolución de la ciencia y con ello a la evolución de lo que es la concepción del investigador, que de alguna manera ha estado determinado por el momento histórico, por la concepción de sociedad o por la cosmovisión predominante para ese momento histórico. Mi disertación se ubica desde el momento de lo que es de la modernidad como movimiento civilizatorio que de alguna forma es determinante para poder comprender la evolución del investigador, de lo que es un investigador a nivel social, un investigador científico que tributa a todo lo que se conoce como ciencia, ¿no? Primeramente, esta modernidad como proyecto civilizatorio que se inicia con el pensamiento de Renato Descartes, haciendo énfasis en lo que es lo racional del ser humano, de aquel momento que entraba en pugna con un pensamiento metafísico. Esta modernidad de alguna forma determinó lo que es el pensamiento del investigador o su actuación en una sociedad. Podemos decir que este investigador tiene como rasgo definitorio lo racional, lo cognitivo, lo secuencial y lineal. De allí su apego a una estructura muy lineal, muy, si se puede decir, muy sistematizada, no dando lugar al reconocimiento de lo caótico, al reconocimiento de lo caórdico, al reconocimiento de lo disruptivo de toda realidad social. Aunado a ello, podemos decir que este investigador social inscrito en la modernidad presenta una percepción o una concepción objetivista, ¿verdad? Se dice que todo su proceso científico está enlazado con un conjunto de procedimientos que está orientado a lograr lo que es la objetividad del proceso científico. Esto es importante poderlo comprender, ¿no? Lo que es la objetividad del proceso de investigación. Asimismo, otro factor que está, otra dimensión, otro rasgo definitorio de esta actuación o de esta cosmovisión que envuelve al investigador social en la modernidad es la mensurabilidad o la propiedad de medir todo lo que está alrededor. De allí la máxima de la investigación que señala que todo debe ser medible. En estos elementos o en estos factores o en estas dimensionantes que acabo de describir, se escribe lo que es la concepción moderna de la investigación social, pero inscrita en este momento histórico y que es determinante en nuestra sociedad. Es importante saber que la universidad, como hija de la modernidad, se ha encargado de instituir o de legitimar esta concepción del investigador, ¿no? Debemos precisar que el investigador, visto desde esta cosmovisión moderna, reviste una concepción fragmentaria, una concepción donde separa lo emocional de lo cognitivo, donde se da mayor valor, mayor peso, mayor rigurosidad, mayor reconocimiento a lo racional, ¿no? Esto es importantísimo poderlo precisar.
Cuando nosotros conocemos estos rasgos definitorios de del investigador en el contexto de la modernidad, debemos hacer un alto reflexivo para intentar replantear esta concepción del investigador de acuerdo a determinados momentos o situaciones disruptivas que están demandando una ruptura con lo instituido con respecto al rol del investigador. Podemos decir que de acuerdo a determinados sesgos o determinadas orientaciones muy diversas, llámese posmodernidad, llámese transmodernidad, están demandando de alguna forma que el investigador debe tener una nueva forma de ver el mundo, debe tener una nueva cosmovisión. Ya no se habla de un pensamiento único, se habla de diversas formas de accesar al conocimiento, no se habla de una verdad como el gran horizonte, ¿verdad? Entonces, estos son elementos bastante importantes para poder situar la concepción de investigador que estamos asumiendo en esta exposición. Del investigador como un ser sentipensante. Este investigador tiene varias dimensiones o varias aristas. El primero de ellos, emocional subjetivo, cognitivo racional, tiene el otra dimensión artístico creativo, empático y altruista. Ya no separamos lo emocional, asumimos que el ser humano es emocional, un científico, a pesar de sus estudios, a pesar de toda su sapiencia, es un ser emocional porque está marcado por su estructura neural. Entonces, esto es importantísimo, así lo han determinado las ciencias neurológicas, que han dado un paso adelante para poder replantear el sentir y las emocionalidades del investigador. La otra dimensión cognitivo-racional se conserva, pero en este caso, en lo cognitivo-racional, lo estamos asumiendo de que su postura cognitiva va a estar muy determinada por muchos elementos personales, sociales, que son determinantes de la forma como él concibe teóricamente a la sociedad o a la comunidad o los problemas fenoménicos que se hacen presentes. Asimismo, otro elemento, otra dimensión antes es lo artístico creativo, trata de romper con lo lineal, trata de romper con lo secuencial, trata de romper con el recetario muy predominante en el campo de la ciencia, en lo académico. Y lo empático y altruista son dos dimensiones que van muy enlazadas, debido que el investigador social en la actualidad es empático, está compenetrado con las comunidades, hace vida en las comunidades y se siente satisfecho cuando hace el bien. Cuando una investigación social no es una investigación aséptica, no es una investigación que está alejada de los problemas sociales y que no está alejada de los problemas o del sentir del propio investigador. Esto es una parte importante. En la secuencialidad de esta exposición podemos decir que el investigador, como un ser sentipensante, está preocupado por establecer unos senderos epistémicos. Estos senderos epistémicos son unos horizontes, utilizo un lenguaje metafórico porque lo aceptamos, porque el ser humano es metafórico en la forma como se expresa. Y el investigador como un ser sentipensante no está alejado de esta premisa. Entonces, cuando hablamos de sendero epistémico, estamos aludiendo a unas inquietudes del investigador como un ser sentipensante, que no son lineales, no son secuenciales, no son graduales, sino que son simplemente enunciados sumamente flexibles, cargados de metáforas, que le van a permitir al investigador crear y recrear momentos investigativos en las comunidades. Importante es saber que este investigador, como un ser sentipensante, debe tener como premisa
una reconstrucción crítica del método. Anteriormente concebíamos el método que estaba muchas veces divorciado del objeto de estudio, pero debido a los grandes avances que se han dado, a esas disrupciones que se han dado en el campo científico, esas rupturas paradigmáticas, como la planteada por Heisenberg, quien señala que el método no puede distinguirse del objeto, ¿verdad? Porque el investigador no separa uno del otro, sino que ellos están muy unidos como un urdimbre. Es una parte importante, ¿no? Entonces el investigador va construyendo su método en el mismo proceso de investigación y va de acuerdo a los fenómenos que él está estudiando. Entonces, esta es una parte importante, ¿no? Porque anteriormente, en la concepción tradicional, en la concepción moderna, el investigador prefija un método como si fuera una regla, un conjunto de reglas que se debe seguir en forma rigurosa. Ya cuando nosotros planteamos al investigador como un ser sentipensante, estamos estableciendo una ruptura, estamos tratando de poder localizar esta propuesta en varios territorios bastante dinámicos, como lo es la posmodernidad y como lo es la transmodernidad. Esto es una parte importante para poder comprender la importancia de lo que es la investigación que está emergiendo en la actualidad y que de alguna forma en este estudio postdoctoral tributa a esta nueva forma de hacer ciencia, de investigar, de producir conocimiento. Se asume que no hay una sola forma, sino que hay una pluralidad de formas, no hay un pensamiento único que de alguna forma nos nutre y que nos acerca más a seres como seres pensantes, sentipensantes, como personas espirituales y sobre todo como personas altamente humanas y sociales y cargadas de humanistas. Ya para culminar, me despido con un pensamiento de Eduardo Galeano, un teórico latinoamericano, que alude que el ser sentipensante no puede, no divorcia, no separa el corazón, las emociones del pensamiento. Esto es una parte importantísima para poder comprender lo que es la importancia de lo que es el ser sentipensante como una propuesta teórica que les presento en estos momentos. Espero que sea de su agrado y estoy muy complacido de mi participación y bueno, espero cualquier planteamiento, algunas preguntas que ustedes realicen. Gracias.